Hoy, aparte del tema de la encuesta que vamos a estar explicando todos los detalles para que ustedes de ahora puedan ir escaneando el QR Code y puedan ir registrándose, ya hay más de 11,000 personas registradas, calibradas con todos los detalles y sigue subiendo el número de participantes y usted tendrá unos días para poder registrarse y ya a partir del miércoles empiezan las votaciones oficiales por unos cuantos días y estaremos dando los resultados en los próximos días también. Así que vamos a arrancar este primer tema, vamos a formar una conversación aquí amplia sobre un tema que a mí me parece que es fundamental, que son las prioridades del gobierno de Puerto Rico. Hace escasamente unos días el gobierno de Puerto Rico repartió, como usted lo quiera ver, repartió, regaló, aportó 500 millones de dólares, ¿verdad?, a las personas en Puerto Rico con un llamado alivio contributivo. ¿Qué pasó con ese dinero, verdad? Y por otro lado se destaca que hay organizaciones en Puerto Rico que llevan más de 6 meses sin poder recibir el dinero que le tiene que asignar el Departamento de Educación para atender las necesidades de estos grupos. Tengo aquí un panel interesante, está la senadora María de Lourdes Santiago. Saludos, senadora, bienvenida, gracias como siempre. El profesor Brian Rivera, maestro de Educación Especial, el senador Carmelo Ríos, el vicepresidente del Senado. También el licenciado Ibrahim Casiano, trabajador social, y Luis Javier Hernández, el senador del Partido Popular. Gracias a los 5 por estar aquí. Buenas noches. Vamos a hablar ampliamente de esto. Bendición a don Carmelo y doña Lidia, para no quedarme fuera. Muy bien. Antes de pasar al debate, hoy precisamente hubo una declaración de la Junta de Supervisión Fiscal, lo que le hemos llamado una especie de regaño al gobierno de Puerto Rico, al Departamento de Educación específicamente. Vamos a escuchar lo que dijo la Junta. El gasto en servicios de educación especial y transporte escolar ha excedido consistentemente lo presupuestado y esos excesos se han cubierto posteriormente mediante reasignaciones de fondos. El problema no es falta de asignación de fondos, es que el Departamento de Educación no ha estado administrando adecuadamente los recursos disponibles. Esa es parte de una carta de cuántas páginas, Denise. 11. 11 páginas envió la Junta de Supervisión Fiscal, básicamente regañando al Departamento de Educación. Pero ¿qué es lo que hay de fondo? Vamos a entender qué es lo que ocurre con este problema sistemático que lleva años con el Departamento de Educación. Vamos con Colbert. Así es, Felidán, luego de esta comunicación nosotros nos pudimos hacer contacto tanto con la Oficina de Gerencia de Presupuesto como con la Junta de Supervisión Fiscal. Los números que les voy a dar son números oficiales certificados. Por cierto, el gobierno de Puerto Rico envió o solicitó las reasignaciones en 3 ocasiones. La primera fue a finales de marzo, la segunda fue a final de abril y la última fue el viernes pasado. Así que decir que esto se atrasó por burocracia no necesariamente fue así. Esos son los hechos. Además, lo que está ocurriendo es un asunto gerencial. Por eso es que quiero sacar a los niños aparte, porque los niños tienen un derecho constitucional a su educación y los números de educación especial es una prioridad para cualquier gobierno. Así que ellos son los que tenemos que atender de manera prioritaria y la pregunta es esa: ¿cuáles son las prioridades del gobierno de Puerto Rico? Si sabían que había una deuda de 130 millones de dólares de estos meses particulares, ¿por qué en vez de esos 558 millones, quizás 400 y los otros 150 invertirlo en educación especial? Pues no sabemos. Pero miren de qué es lo que estamos hablando. Primero, para que todo el mundo esté claro de lo que estamos hablando, de la magnitud de esta situación. Estamos hablando de un presupuesto que le impacta al Fondo General. Aquí, en este programa particular que vamos a hablar ahora, no hay fondos federales, le corresponde al gobierno de Puerto Rico de sus fondos estatales, 240 millones de dólares. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para que tengan una idea, el total de estudiantes que hay en el departamento registrados, uno cerca de 235 a 240 mil estudiantes, hay alrededor de 109 que tienen básicamente diferentes categorías o servicios o necesidades, pero bajo la clasificación de estudiantes de educación especial. De ese, bajo el Departamento de Educación, es decir, los que están en las escuelas, son alrededor de 89 mil, que el costo anual promedio es de 7 mil dólares. Pero ¿qué sucede? Hay unos niños que tienen unas necesidades mucho mayor, mucho más complicadas, ¿no?, que necesitan unas atenciones muy especializadas, y tenemos en esa cifra cerca de 2.400 estudiantes que el costo promedio por estudiante son 50 mil dólares. Esto es un asunto verdaderamente serio, porque miren esta gráfica que les voy a presentar ahora, cuál es el problema que está ocurriendo. Fíjense que entre el 2010 al 2000
26, es decir, en 16 años la reducción poblacional fue de 18%, casi uno de cada 5 estudiantes salió del sistema, es decir, no está dentro de la población de educación especial para esta categoría. Pero fíjense los costos, cómo aumentó, 102%, es decir, a pesar de que habéis bajado la población, el costo subió, lo mismo de la tarjeta de salud. Y lo que ocurre es que el gobierno, los fondos que tiene, no dan abasto para los servicios. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo? Que mientras hay menos población, pues evidentemente no tenemos los fondos suficientes. Yo les voy a hacer más o menos, para que ustedes entiendan, una pequeña, yo diría aquí un pequeño dibujito para que ustedes entiendan. Estamos hablando de 3 sectores importantes, ¿verdad? Estamos hablando de lo que son los niños que están aquí, el gobierno que está aquí y estas escuelas privadas, que para que tengan una idea, estamos hablando de cerca de 159 entidades privadas. Esto que está aquí, nuestros niños, son las prioridades. Esto es la concentración que debe estar. El problema es entre el gobierno y estas empresas. ¿Por qué? Señores, está el gobierno pagando unas cantidades multimillonarias y hay múltiples entidades que no tienen ni contrato. Eso es para empezar. Y el gobierno tiene que mejorar sus prácticas gerenciales. Están facturando y mandando a la educación cantidades exorbitantes de dinero, muchas meritorias, otras que no se han auditado. Entonces, cuando la Junta dice hay que ponerle controles, tiene toda la razón. El Departamento de Educación tiene que ponerse al día y tiene que fiscalizar a muchas de estas escuelas, porque lo cierto es que hace un servicio extraordinario, pero la realidad es que el sistema, al ritmo que va, en los próximos 2 a 3 años, el gobierno no va a tener el dinero para pagar un servicio que evidentemente se está multiplicando en gastos mientras la población hay una reducción. Por lo tanto, este es el momento de poner la casa en orden, de establecer contratos multianuales de costos fijos en la medida que sea posible para evitar aumentos desmedidos que provoquen descuadres presupuestarios, y bendito, en educación se tienen que enderezar, porque esto no puede ser cada 6 meses el mismo problema, porque ¿quién se afecta? Nuestros niños, que son indudablemente la prioridad de todo gobierno y del pueblo de Puerto Rico. Pasamos con Felidán. Gracias, Jorge. Ayer una señora me para en un hospital, me jala por el brazo aquí, me detiene y me dice: Felidán, ¿cuáles son las prioridades de Puerto Rico? Yo soy madre de un niño de educación especial. ¿Cómo es que repartimos 500 millones de dólares en alivios y en 20.000 cosas y a este grupo en particular no le llega el dinero? ¿Dónde están las prioridades de este país? ¿Cuáles deben ser las prioridades? ¿Pudo haber el gobierno de esos 500 millones, como decía Colbert, sacado una partida para quizás no pagar los 100 millones, pero sacar 20, 15, 30 millones y apagar un poco el fuego de lo que había estado ocurriendo allí? ¿Podía el gobierno hacerlo? Pero es que es mucho más complejo, Ferdinand, y yo creo que es importante aclarar. Yo sé que es complejo el tema, lo sé, pero ¿a quiénes se les debe este dinero? Cuando el Departamento de Educación no tiene una ubicación para un estudiante porque no la quiere proveer, por ahí es que hay que empezar. El departamento dice: yo no voy a crear una ubicación para estos niños con diagnósticos complejos, yo los voy a enviar a una escuela privada. Y esas escuelas privadas tienen un costo altísimo, en algunos casos justificado, en otros casos no. Además de eso, el departamento, si no puede contratar, le tiene que pagar a los papás el reembolso por los gastos incurridos. Pero esto pasa todos los años. Cuando yo estuve presidiendo la Comisión de Educación Especial, por ejemplo, para el 2023, el departamento en aquel momento que yo hice esa vista tenía una deuda de 17 millones, pero lo que se había presupuestado ese año eran 6. Pues la matemática no da, y es lo mismo año fiscal tras año fiscal. ¿Pero es por falta de recursos? ¿O es por falta de no hacer ustedes las cosas adecuadamente? Conocen el tema de primera mano. Yo lo conozco de primera mano. De hecho, por ahí está Victoria Sofía, que terminó sus clases. Ella es de la corriente de educación especial. Yo lo vivo hace ya 15 años. Así que entiendo el sufrimiento que pasan los padres cuando se les dice que se les puede interrumpir una terapia. El servicio que dan estas instituciones es un servicio especializado. Victoria lo recibió hace como 3 o 4 años atrás. Ahora está en la corriente regular. Gracias a Dios se graduó 8º grado. Pero para mí es frustrante, porque nosotros hemos anticipado que esto iba a ocurrir. El año pasado, cuando se aprobó el presupuesto, yo creo que María Luz también lo había planteado, que la partida de educación especial se quedó igual.
Y nosotros habíamos dicho cómo puede ser posible ante un escenario que los niños de educación especial siguen subiendo, siguen incrementando y el costo sigue subiendo, cómo el Departamento de Educación pone menos dinero. En esta ocasión hay 109 millones de dólares menos en el Departamento de Educación y en la partida de educación especial se quedó exactamente igual. Así que si ahora estamos viviendo estos momentos, prepárense que va a ocurrir exactamente lo mismo el año que viene. ¿Qué hay que hacer? Reprogramar los fondos. Esto es un presupuesto que tiene 85 millones más, pero no tiene un centavo más para educación especial. Carmelo, estamos en este preciso momento, en el proceso de confección del presupuesto que ya tiene algunas anuencias de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar? Esta carta son 11 páginas, pero son 11 páginas cada una con 2 o 3 regaños. Mira, y es de los asuntos presupuestarios que claro, y es cíclico, no se arreglan. Esto es algo que es previsible que va a pasar. Donde yo creo que está el problema, y Colbert lo dijo ahorita, pero pasó por debajo del radar, es que hay 109,000 niños diagnosticados de educación especial. ¿A usted no le está sospechoso que eso es demasiado? Y lo que planteo es, yo que voy a las escuelas con mucha frecuencia, que muchas veces los padres plantean, mira, pusieron el nene mío en educación especial, pero precisamente él no lo es. De hecho, ponen a los niños superdotados, a los que tienen y los ponen como si fuera una necesidad especial cuando es otra clase de evento. No, lo que pasa es, los tienen diagnosticados mal, que es mi punto. Mi punto es, esto obviamente tenemos que atenderlo como una prioridad. Sí, los expertos están a mi izquierda. ¿Pero cuándo? Porque esto es todos los años la misma vaina. Porque todos los años ocurre. Ahora, este secretario... Yo no creo que haya un mal diagnóstico. Yo no creo que haya un mal diagnóstico. Yo creo que realmente incluso hay muchos niños y niñas que deberían estar dentro del programa y actualmente no lo están. Porque las notas se utilizan como un parámetro para medir eso. Sin embargo, hay otros rezagos donde los maestros y las maestras tienen que hacer muchísimas cosas para poderle brindar unos acomodos, aun cuando el programa no se los brinda. Porque no han podido pasar por ese proceso o porque se le niega en la región educativa la entrada al programa. Yo como trabajador social, escolar incluso, trabajo con esa situación y me doy todos los días con esa preocupación de padres y madres que no encuentran una cabida justa para su hijo dentro del ámbito escolar. Sí, no, definitivamente, y mucho se habla de la economía de la educación especial y cómo personas se benefician de eso, pero hay que estar en sala de clase para darse cuenta realmente de que es una realidad que pesa y es una realidad que hay que atender. Cuando uno está dentro de una escuela es que se da cuenta que la estadística, ahora mismo en mi escuela el 51% de la población está en el programa de educación especial. Pero vamos a ver eso, Aquí yo veo, ok, perfecto. Es que la mitad de la escuela eso es lo que a mí, ¿sabes? Hay pero casos, eso tiene una explicación. Hay casos. Hay casos, porque hay casos críticos, sin duda. Lo que pasa es que yo que visito la escuela me rehúso a pensar y estuvo con niños. De hecho, yo tuve un programa de control de obesidad infantil donde tuve un review. Impactamos 60,000 niños en 3 años. Y tú ves a los niños que sí, pero tú diferentes, pero no es la mitad. Usted está diciendo... Pero me disculpan porque las escuelas especializadas que tienen estos estudiantes, que son las que estaban anunciando el cierre, son niños... Pues por eso es que esa es la mayoría de la población que se está afectando. Mi niña tenía epilepsia cerebral, recibe servicio allí. Ahí son niños graves, o sea, que tienen situaciones bien complicadas, casi todos son one-on-one. No quiero que se quede una duda en el público. O sea, cuando el profesor dice que la mitad de su matrícula en la escuela es de educación especial, ¿es que es una escuela de educación especial? No, es una escuela regular. Entonces, lo que plantea Carmelo es... ¿Cómo es posible que la mitad... Que están mal diagnosticados, es lo que dice. Pero yo creo que una posible explicación es la siguiente. Hay unos casos que indiscutiblemente, y ahí están los 11 diagnósticos, si tú tienes epilepsia cerebral, síndrome Down, o sea, hay unos casos que evidentemente, autismo, pero hay unas categorías como por ejemplo, problemas específicos de aprendizaje, que es una definición muy clara, pero ¿de qué resulta? Hay una cantidad importante de niños y niñas que no están desarrollando destrezas esenciales en los primeros grados. Cuando tú tienes un niño o una niña que llegó a 3er grado con unos rezagos tremendos en lectoescritura, en destrezas básicas, en destrezas motoras, eventualmente va a desarrollar todas las características de problemas específicos de aprendizaje. Pero eso no es un problema entonces de que el sistema desde temprana edad no está haciendo el trabajo adecuado y que por eso están desarrollándose con esas lagunas. Bueno, o sea, no es entonces un asunto... Es una carencia de servicio del Departamento de Educación. Cuando se aprueba un remedio provisional, es
porque el Departamento de Educación fracasa, no tiene los servicios y tiene que ir Está bien, pero yo tengo niños sin mayores problemas a los 5 o 6 años y veo que no están según su edad aprendiendo. ¿Qué hace el departamento? ¿Cómo es que llegan de una categoría a otra? Entender que es por un problema de aprendizaje. También. Esto no depende solamente del sistema educativo de Puerto Rico, esto depende de la familia, de la comunidad y cómo todos esos ambientes propician que este proyecto de vida siga evolucionando. Y cuando vemos que hay un reto mayor y un desafío mayor, es cuando tenemos que hacer un referido y levantar bandera. Yo me llevo la impresión aquí, y yo creo que el público también, y quiero tratar de aclararlo, de dejarlo todo claro, porque quiero entrar ahora en el tema de las prioridades, pero si ese es el ejemplo de su escuela, y Carmelo dice, levanta bandera. Oye, ¿cómo es posible? Es que esto es lo que está ocurriendo a través de Puerto Rico. La mitad de las escuelas, la mitad de la población estudiantil de las escuelas es de educación especial. Podría ser así. Y buena parte, vamos a aclarar esto también, buena parte de los estudiantes del programa de educación especial están en corriente regular, entre el 60 y pico y el 70. Y tenemos a maestros y muchos no están atendidos, que tienen la mitad de sus estudiantes con necesidades de acomodo. Tengo que pausar. Entonces, quiero saber cuál es la... ¿Cómo se calcula esto? Me imagino que es la pregunta de Carmelo. Carmelo dice, ¿cómo es posible esto? Y me imagino que en las casas la gente está diciendo que vamos a hacer una pausa. Regreso con más sobre esto y también con el tema de cuándo vamos a poner la educación en prioridad. Porque dinero ha habido. Regalamos 500 millones hace unos casos meses, unos días. Vengo rápido, voy con Kimberly y regresamos rápido a jugar pelota. Gracias, Ferdinand. Y la gente en nuestra página de YouTube también está indignada. Lourdes Hollado dice, esto da coraje e indignación. Quédese con nosotros porque el PPD demanda a justicia por no otorgar acceso a precisamente todos estos casos. Quédese con nosotros porque vamos a estar analizando este y otros casos que son sumamente importantes para Puerto Rico. Así que usted, por favor, no se retire, que venimos con mucho más. Y habrá otra baja en el gabinete de la gobernadora. Citan a director de agencia a rendir cuentas al Senado, le decimos en solo minutos. Además, altos costos ponen en jaque los servicios de salud para pacientes. Jorge Colbert nos lo cuenta en Lo que no te dice.